no ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué 10:14. El tema que tocaremos en esta lección es la orden que Dios dio a Israel de eliminar a algunos pueblos que poblaban Palestina, como eran los cananeos, los filisteos, los amorreos, los amalecitas y otros. Tal orden puede ser chocante para el estudiante de la Biblia moderno, que no logra entender por qué un Dios de amor ordenaría ejércitos para la guerra. Pero vamos a analizar en esta introducción dos puntos que pueden ayudarnos a esclarecer la cuestión. En primer lugar, Dios es el dador de la vida y por lo mismo tiene el derecho de tomarla de vuelta como le plazca. Las personas suponen erróneamente que lo que está mal para nosotros está mal para Dios. Si así fuera, Dios no podría aceptar la adoración de nadie, porque nos está prohibido aceptar la adoración de otros a los seres humanos. Está mal que una persona le quite la vida a otra porque él no la creó ni la posee, pero Dios es el soberano de toda vida y tiene el derecho de quitarla si lo considera justo. De hecho, Dios quita la vida de cada ser humano y eso se llama muerte. La única cuestión es cuándo y cómo, cosas que debemos dejar que Él resuelva. En segundo lugar, Dios es colocado muchas veces por el hebreo antiguo como el autor de cosas que en realidad permite o tolera. Un cambio de paradigmas lleva tiempo y enfrenta mucha resistencia mental. La cultura oriental de la época bíblica veía perfectamente normal que hubiera combates mortales por la posesión de un territorio, y sigue siendo así en la mentalidad humana actual. Si un grupo no hacía la guerra, era destruido por el otro que veía la muerte como un mal necesario para la supervivencia. Dios podría cambiar instantáneamente la cultura de un pueblo, pero si fuera así, eso estaría interfiriendo con el libre albedrío humano y no seríamos sino autómatas de la voluntad divina. El versículo de memoria de Josué habla de un aspecto muy importante de la guerra de Israel para conquistar la tierra de los cananeos. El libro de Josué es un libro de guerra, donde Dios interviene directamente en la conquista de Canaán. Dios aparece como un guerrero que no solo ordena a Israel avanzar, sino que lucha activamente por ellos. En Josué 10:14 se nos habla de la situación muy comprometida de los gabaonitas, que mediante un fraude habían hecho una alianza con los israelitas y se comprometieron sistemáticamente a renunciar a la idolatría y a aceptar el culto a Jehová solamente. El territorio de los Gabaonitas comprendía 4 ciudades gobernadas por ancianos o senadores. Gabaón
era la más importante de estas 4 ciudades. Era una gran ciudad y todos sus hombres fuertes. Los reyes de Canaán, al enterarse de esta alianza, se indignaron y 5 de los reyes cananeos, bajo la dirección de Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, se confederaron contra Gabaón y los tenían cercados. Estos enviaron un mensaje urgente a los israelitas, dirigidos por Josué, que estaban acampando en Gilgal, pidiendo ayuda. El peligro no amenazaba solamente a Gabaón, sino también a Israel, ya que esta ciudad daba acceso al centro y al sur de Palestina. Josué se preparó enseguida para acudir en auxilio de Gabaón, habiendo consultado previamente a Jehová, quien le contestó: los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. Marcharon toda la noche y a la mañana Josué cayó sobre los príncipes cananeos aliados que sitiaban a Gabaón. Al divisar a los israelitas, el inmenso ejército invasor huyó ante Josué montaña arriba por el desfiladero de Bet-Orón, y habiendo ganado alturas, se precipitaron montaña abajo por el otro lado. Allí estalló sobre ellos una terrible tempestad de granizo. Caían del cielo grandes piedras que mataron a muchos, mientras los amorreos huían precipitadamente. Josué miró hacia abajo desde la altura y vio que el día le iba a resultar corto para completar su obra de destrucción. Si sus enemigos no quedaban completamente derrotados, se reunirían y reanudarían la lucha. Entonces Josué habló a Jehová y dijo en la presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró en el valle de Ajalón, hasta tanto la gente se hubo vengado de sus enemigos. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Nunca fue tal día antes ni después de aquel. O sea, nunca había sucedido un suceso o una situación tan anormal que, digamos, quebrantaba las leyes físicas. Y esto sucedió porque Jehová peleaba por Israel. El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. El hombre que clamó: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, es el mismo que durante muchas horas permanecía postrado en tierra en ferviente oración en el campamento de Gilgal. Este gran milagro atestigua que toda la creación está bajo el dominio del Creador. Por su propia voluntad, Dios convoca las fuerzas de la naturaleza y les ordena que exterminen el poderío del enemigo. El fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad, todos ejecutan su palabra. Salmo 148, 8. Se dice que durante las escenas finales de la historia de este mundo habrá una batalla más grande aún,
cuando abrirá Jehová su armería y sacará las armas de su indignación. ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Jeremías 50:25 y Job 8:22 y 23. Bien, después de esta introducción vamos a ver el primer punto, el comandante de los ejércitos del Señor, Josué 5:13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Josué 5:13 al 15. Después de que los israelitas cruzaron en seco el río Jordán, los amorreos que vivían en las montañas al oeste del Jordán, que habían formado la segunda gran ola de pueblos camitas que se trasladaron desde la península arábiga al valle de la Mesopotamia en los primeros años del año 2000 a.C. Allí se dividieron en dos grupos, uno que se mudó con los civilizados sumerios, y de esa unión surgió la gran cultura babilónica primitiva. Y el otro grupo se trasladó hacia el oeste y luego hacia el sur, en Palestina, y se mezclaron con la población local que no era semítica. De esa unión resultaron los fenicios. Aquí se menciona a los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes cananeos que estaban cerca del mar, o sea, los fenicios, que se sintieron aterrorizados por las poderosas obras de Dios, y desfalleció su corazón. El río Jordán había sido para ellos una línea defensiva, pero cuando oyeron que Israel no solo había cruzado el Jordán, sino que lo había hecho cuando estaba crecido, gracias a un milagro, se sintieron desfallecer por completo. Fue entonces que Josué, obedeciendo una orden de Dios, circuncidó a la generación de israelitas que nació en el desierto y que no habían sido circuncidados, después de lo cual celebró la Pascua por primera vez después que salieron de Egipto. Con estos dos actos, los israelitas estaban renovando su pacto con Dios, abandonando así el desierto que simbolizaba la desconfianza, la murmuración, la rebelión contra Dios, y comenzaban ahora una vida nueva de fe y obediencia, y de haber sido restaurados al favor divino. Durante el largo periodo de 40 años en que peregrinaron en el desierto, aunque el ángel del pacto siguió guiándolos, la relación con Dios era como si nunca hubieran salido de Egipto. Por eso se dice que el oprobio de Egipto estaba aún sobre ellos, pero ahora, con la reanudación de la circuncisión
y la celebración de la Pascua se quitaba ese oprobio y ya pisaban el suelo de la tierra prometida al establecer el campamento en Gilgal. Fue entonces también que el maná cesó, después de casi 40 años que nutrió al pueblo, y ahora podrían comer del fruto de la tierra. Fue entonces que Josué, estando cerca de Jericó, salió del campamento para meditar y pedir la dirección divina para tomarla a Jericó. Entonces el Señor se apareció ante él como el nuevo caudillo de Israel para asegurarle la victoria y el éxito. Vio a un varón con una espada desenvainada, un guerrero de gran estatura y aspecto imponente, que se declaró a sí mismo príncipe del ejército de Jehová, y le dio la orden de quitarse los zapatos de los pies, porque la tierra que pisaba santa es. Era Cristo, el sublime, quien estaba delante de Josué, quien, dominado por santo temor, cayó al suelo sobre su rostro y adoró. Este Cristo preencarnado no se aparece a Josué como un simple aliado, ni siquiera como el comandante del ejército de Israel, sino como el comandante del ejército invisible de ángeles, partícipes de un conflicto mucho mayor. Es igual a Dios, por ello Josué se postra en señal de profundo respeto y adoración. El segundo punto que vamos a considerar es guerra en el cielo. Las escrituras hablan de un gran conflicto en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7 al 9. La escritura describe una batalla cósmica entre el bien y el mal, Dios y Satanás, que ha involucrado al universo entero. Misterio de misterios. Este conflicto comenzó en el cielo. ¿Cómo pudo el pecado originarse en un ambiente perfecto? Los ángeles, seres de un orden más elevado que los humanos, creados para gozar de íntima comunión con Dios, con un poder superior, obedientes a la palabra de Dios, actúan como espíritus ministradores y se mantienen en general invisibles. Fue, sin embargo, un ángel el que introdujo el pecado en el universo, usando a los reyes de Tiro y de Babilonia como descripciones figuradas de Lucifer. La escritura relata que la controversia cósmica comenzó con Lucifer, el hijo de la mañana, el querubín cubridor, que residía en la misma presencia de Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
Ezequiel 28, 12 y 15. La causa de la aparición del pecado fue el orgullo de Lucifer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28:17. Lucifer rehusó conformarse con la exaltada posición que su creador le había concedido. En su egoísmo, codició la igualdad con Dios mismo. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12 al 14. Quería la posición de Dios, no su carácter. Procuró alcanzar la autoridad de Dios, pero no su amor. La rebelión de Lucifer contra el gobierno de Dios fue el primer paso de su proceso de transformación en Satanás, el adversario. Sus acciones astutas y solapadas engañaron a muchos ángeles que resultaron en descontento y deslealtad al gobierno de Dios, hasta que la tercera parte de la hueste angélica se le unió en la rebelión. Entonces se quebró la paz del reino de Dios. Hubo una gran batalla en el cielo, dice Apocalipsis 12:7, y como resultado de esta, Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua y el diablo, fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Apocalipsis 12:9. Después de su expulsión, se dedicó a extender su rebelión a nuestro mundo. Disfrazado de serpiente que hablaba, logró socavar la confianza de Adán y Eva en su creador. Eva llegó a comer del fruto prohibido, dudando de la palabra divina y desobedeciendo así el mandato de Dios, y arrastró a su esposo en su rebelión y caída. Trágicamente, las semillas de la controversia que había comenzado en el cielo germinaron en el planeta Tierra. Así les arrebató su dominio sobre el mundo a nuestros primeros padres. Afirmó ser el príncipe de este mundo, desafiando a Dios, desconociendo su autoridad y amenazando la paz de todo el universo desde su nuevo centro de operaciones, el planeta Tierra. El impacto sobre la raza humana de este gran conflicto entre Cristo y Satanás fue grande. Se distorsionó la imagen de Dios en la humanidad y la maldad se multiplicó hasta que todo el designio de los pensamientos de los seres humanos era de continuo el mal. Se hizo necesario un diluvio universal para limpiar el mundo de sus impíos habitantes y proveer un nuevo comienzo de la raza humana. La Torre de Babel y la confusión de lenguas fue otro capítulo de esta guerra trasladada a la tierra. Es muy importante entender que este mundo es el teatro del universo, el escenario donde se desarrolla este dramático conflicto entre el bien y el mal, que todos los seres humanos tengan interrumpida su relación con Dios. Por su lado, Dios, a través del plan de salvación, procura restaurar en los seres humanos la confianza en Él, que lleva a una relación de amor manifestada por la obediencia.
La ley moral de Dios es tan esencial para la existencia del universo como lo son las leyes físicas que le dieron origen y lo mantienen funcionando. El pecado es transgresión de la ley. La ilegalidad brota del rechazo de Dios y de su gobierno. La visión cósmica de esta gran controversia afecta a cada persona que nace en este mundo y de hecho el conflicto se extiende hasta los últimos rincones del universo. La comprensión de esta doctrina, o mejor dicho, de esta cosmovisión, nos convence de que es necesario combatir el mal. Dios no es responsable del sufrimiento y de la crueldad. Es en este marco que tenemos que entender las guerras de Israel contra las naciones impías, aprobadas divinamente. Tenemos que reconocerlas como manifestaciones terrenales del gran conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, con el propósito de restaurar la justicia y el amor de Dios en un mundo caído. El tercer punto es: el Señor es un guerrero. Una comprensión correcta del conflicto cósmico le proporciona al cristiano una cosmovisión de la historia racional y coherente. Dios permite que el mal se desarrolle hasta cierto punto para mostrar su verdadero carácter, de modo que su creación pueda verlo en su verdadera luz, advirtiendo así el amor y la justicia de Dios al lidiar con el gran conflicto. En este contexto, Dios no está simplemente dándole la tierra de Canaán a Israel, sino que está juzgando el pecado persistente de las naciones que poblaban Palestina al expulsarlas de Canaán. Después de muchos días, esta expresión abarca un periodo de 40 años, después de los cuales murió Tutmosis III, el faraón del cual Moisés había huido. Este Tutmosis III murió por el año 1450 a.C., después de haber reinado por 32 años, precedidos de una corregencia con Hatshepsut, que duró unos 2 años. Sin embargo, la muerte de Tutmosis III no trajo alivio a la opresión, sino que la hizo aún más severa, ya que fue sucedido en el trono por Amenhotep II, quien demostró ser un rey cruel y un implacable conquistador. Consiguió la obediencia de sus súbditos mediante el empleo de un terror sistemático. Este fue el faraón terco que intensificó la opresión de los israelitas cuando Moisés intercedía por ellos en el tiempo de las plagas. Los reconoció Dios. Fiel a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, Dios se acordó de su pueblo oprimido y obró una serie de milagros con el fin de realizar su propósito misericordioso para con ellos. Éxodo 12, 12 y 13. Pero yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto.
Egipto. La ejecución de este castigo sobre todos los dioses egipcios, que en realidad eran demonios vilmente degradados. Muchos animales eran endiosados y adorados, por lo cual fueron muertos no solo el sagrado buey Apis, sino también carneros, vacas, cocodrilos, serpientes, gatos, etcétera, todos considerados como sagrados. Aunque muchos de esos seres no eran de valor comercial ni tenían utilidad, su muerte súbita y simultánea impresionó muchísimo a los egipcios con su propia importancia. Los sacerdotes idólatras eran los encargados de la educación del heredero al trono, y fue el espíritu de terca oposición a Dios y el celo por la idolatría lo que modeló el carácter del futuro monarca y lo llevó a oprimir cruelmente a los hebreos. Tanto el rey como el pueblo se regocijaban de su poder y se burlaban del Dios de Israel. Desde el principio hasta el fin, la oposición de Amenhotep II al mandato divino no fue el resultado de la ignorancia, sino del odio y de un espíritu de desafío. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová, fue su despectiva respuesta a Moisés. Éxodo 15, 3 al 11 dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, al soplo de tu aliento se amontonan las aguas, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, magnífico en santidad, hacedor de prodigios? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Este canto y la gran liberación que conmemora no pertenece solo al pueblo judío. La futura destrucción de todos los enemigos de la justicia señala la victoria final del Israel de Dios. Dios es un poderoso guerrero porque está en guerra con el pecado y no tolerará este conflicto para siempre. Todos los ángeles caídos, así como los seres humanos identificados con el pecado en forma indefinitiva e incurable, serán destruidos. A la luz de esto, las batallas contra los habitantes de Canaán deben ser percibidas como una etapa previa de este conflicto que alcanzaría su clímax en la cruz y su consumación en el juicio final, cuando la justicia y el carácter amoroso de Dios serán vindicados. Desde que el pecado ingresó a la existencia humana, nadie puede permanecer en terreno neutral. Solo es posible estar del lado de Dios o del lado del mal. La erradicación de los cananeos en este trasfondo debe ser visto como un anticipo del juicio final. El cuarto punto es: el Señor luchará por ustedes. Éxodo 14, 13 y 14 y 25 dicen que Canaán estaba al noreste de Egipto. Sin embargo, cuando los hebreos, dirigidos por Moisés, siguiendo una dirección sudeste, Dios les ordenó un cambio que parecía extraño e inexplicable. Debían encaminarse en dirección sudoeste, lo cual pronto los colocaría al Mar Rojo, que se interpondría entre
ellos y su destino. El nombre del siguiente lugar donde acamparon era Piairot y no ha sido hasta ahora identificado. Este nombre es indudablemente egipcio y estaba situado entre Migdol y el mar. Migdol no es el nombre de un lugar, sino significa torre o fortaleza y se refiere a una cantidad de localidades a lo largo de la frontera oriental de Egipto donde había baluartes o torres que formaban parte del sistema de fortificaciones fronterizas desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo de Suez, construidas con el claro propósito de evitar que entraran en Egipto las tribus del desierto oriental y al mismo tiempo controlar el tránsito entre Egipto y el Asia. Hacia Baal Zephón. Baal Zephón era el nombre de una deidad cananea y significaba literalmente el Baal o Señor del Norte. Era aparentemente el principal dios de la ciudad del delta egipcio llamada Dafne o Tafnes. ¿Cuál era el propósito de Dios al dirigir a los israelitas en una dirección tan extraña? Parecía la ruta más insensata que podían haber tomado. Canaán estaba al noreste de Egipto, sin embargo, la columna de nube los guió hacia el suroeste, cuando llegaron a los límites orientales de Egipto. Cuando Faraón fue informado de la extraña ruta que habían seguido los israelitas, llegó a la conclusión que se habían extraviado y que estaban vagando confusamente en el desierto oriental egipcio. Parecía que ahora no tendrían escapatoria. Sin embargo, Dios había preparado esta situación y este escenario para que Egipto y las naciones vecinas pudieran aprender a temer y respetar su nombre. Indudablemente, Faraón tenía el propósito de que su permiso a Israel para ir a ofrecer sacrificios a su Dios se limitara a un viaje de 3 días en el desierto oriental egipcio y después pensaba en recuperar a sus esclavos. Pero cuando resultó evidente que los israelitas avanzaban rápidamente por el desierto hacia el Mar Rojo, Faraón salió a perseguirlos con 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto guiados por un capitán o guerrero distinguido que probablemente pertenecían a la escolta real. Había además soldados de caballería e infantería para asegurar el favor de sus dioses y el éxito de la empresa. Los sacerdotes también los acompañaban. El rey estaba decidido a intimidar a los israelitas mediante un gran despliegue de poder y traer de vuelta a sus esclavos. Los hebreos habían acampado junto al mar, que representaba una barrera infranqueable ante ellos, mientras que al sur una montaña escabrosa obstruía su avance. De pronto divisaron a lo lejos las relucientes armaduras y el movimiento de los carros egipcios que anunciaban la vanguardia de un gran ejército. El temor se apoderó de los israelitas y clamaron al Señor, mientras la mayoría se quejaron a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en este desierto. Hicieron a Moisés el blanco de su indignación. Esto era muy propio de un pueblo tan acostumbrado a la servidumbre y a la esclavitud que le faltaba una tradición de independencia
y no mostraba nada del heroísmo alcanzado por los hombres libres. Moisés, sin embargo, no temía las consecuencias. Su serena y confortadora respuesta fue: no temáis, estad quedos y ved la salvación de Jehová, que él hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos. La transformación que había experimentado Moisés era grande. Quizás solo entendía vagamente que Dios sería glorificado en Faraón y en todo su ejército, pero aún así permaneció tranquilo y confiado en que todo saldría bien. Debían aguardar, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La idea de que Dios no quiso que obtuvieran la tierra prometida mediante la guerra, sino mediante la sumisión y la obediencia incondicional a sus mandamientos. Dios pelearía sus batallas por ellos. Todo lo que tenían que hacer era permanecer quietos y presenciar la poderosa intervención de Dios. Fue la incredulidad de ellos, expresada después del Éxodo, lo que llevó a Dios a permitirles participar en la guerra contra los cananeos. No era cosa fácil mantener a las huestes de Israel en mansa espera ante el Señor. Faltándoles disciplina y dominio propio, se tornaron violentos e irrazonables. Esperaban pronto caer en manos de sus opresores, y sus gemidos y lamentaciones eran intensos y profundos. Les parecía que la nube los había guiado en forma equivocada hacia un desfiladero insalvable, y el ángel del Señor les parecía ser el precursor de un desastre. Pero entonces, al acercarse las huestes egipcias, creyéndolos una presa fácil, mm, la columna de nube se levantó majestuosa hacia el cielo, pasó por encima de los israelitas y descendió, colocándose entre ellos y los ejércitos egipcios. Para los perseguidores, esta nube era como una muralla de tinieblas, y los egipcios no podían localizar el campamento de los hebreos y se vieron obligados a detenerse. Pero para los hebreos, la muralla de nube se convirtió en una gran luz que inundó todo el campamento con un resplandor semejante a la luz del día. Entonces volvió la esperanza a los israelitas. Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Cuando Moisés extendió su vara, las aguas se dividieron, y Israel marchó en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas se mantenían como sólidas murallas a los lados. El camino delante de ellos parecía un inmenso surco cortado a través de las aguas del mar, que se perdía en la oscuridad de la lejana playa. Pero para los egipcios las cosas eran muy diferentes. Persiguiendo a los hebreos hasta el medio de la mar, toda la caballería de Faraón
sus carros y su gente de a caballo se encontraron con que a la vela de la mañana Jehová perturbó el campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube. La misteriosa nube se trocó en columna de fuego ante sus ojos atónitos. Los truenos retumbaron, los relámpagos centellearon, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron sus rayos, y se estremecieron y tembló la tierra. Salmo 77, 17 y 18. La confusión y el terror se apoderó de los egipcios. En medio de la ira de los elementos, en la cual oyeron la voz de Dios airado, trataron de desandar su camino y huir hacia la orilla. Pero Moisés extendió nuevamente su vara y las aguas amontonadas, silbando y bramando, se precipitaron sobre ellos, tragando así al ejército egipcio en sus negras profundidades. Al despuntar el alba, los israelitas pudieron ver lo que quedaba de su poderoso enemigo, cuerpos vestidos de corazas, arrojados a la orilla. Una sola noche les había traído completa liberación del más terrible peligro. Jehová solo los había librado y elevaron con fervor sus cánticos de agradecimiento. Quinto, la segunda mejor opción. Éxodo 17, 7 al 13 y Josué 6, 15 al 20. El plan inicial de Dios para Israel no incluía luchar con los otros pueblos. Yo enviaré mi temor delante de ti y consternaré a todo pueblo donde andes, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que echa fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Éxodo 23, 27 y 28. Y yo enviaré delante de ti al ángel, y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Éxodo 33, 2. Éxodo 17 registra la primera ocasión en que Israel luchó cuando se defendieron de los amalecitas. Esto sucedió cuando llegaron al desierto de Sin y acamparon en Refidim, y no había agua para beber, y el lecho seco del río del valle de Refidim produjo una consternación más grave que cualquiera que se hubiera presentado antes. El pueblo antes había murmurado, pero ahora se quejó amargamente y esperaban que Moisés les diese agua, como antes les había dado pan y carne para comer. Fue entonces que sus quejas amargas tentaron a Dios al poner en prueba su paciencia y despertar su santa ira debido a su continua falta de fe y gratitud. Toda la peregrinación en el desierto fue una historia de provocación, y es asombrosa la longanimidad de Dios para con los hebreos, que repetidamente tentaron y enojaron al Altísimo. Moisés los reprendió por tentar a Jehová, pero poco duró la calma, y cuando su sed se hizo insoportable, volvieron a Moisés ardiendo de ira, acusándolo otra vez de haber tramado su muerte. Moisés, como lo hacía siempre, acudió a Dios llevándole sus dificultades. ¿Qué haré?, dijo, por poco me apedrearán. Esta idea maligna de causar la muerte de Moisés seguramente fue sugerida por la abundancia de piedras disponibles. Era una de las formas más fáciles
de matar a una persona sin derramar su sangre. En Refidim esto se pareció mucho a un motín, un levantamiento espontáneo para librarse de un jefe odiado a quien tenían por responsable de un sufrimiento intolerable. Dios le dio entonces una solución milagrosa a Moisés. Le indicó que tomara a algunos de los ancianos como testigos y subiera a las montañas, donde Dios realizaría un milagro. El Señor prometió acudir personalmente en ayuda de Moisés. Su presencia fue lo que hizo fluir agua de la roca cuando Moisés la golpeó con su vara para que el pueblo pudiera reconocerlo como representante de Dios, y llamó a aquel lugar Masa y Meriba, que quiere decir tentación y murmuración. Entonces vino Amalec. Los amalecitas eran descendientes de un nieto de Esaú, el hermano de Jacob. Separándose de sus hermanos, se habían transformado en una tribu dominante en la parte norte de la península del Sinaí, y aunque eran una raza emparentada con Israel, vieron con desconfianza la ocupación de sus campos de pastoreo por los hebreos y decidieron destruirlos por completo. La batalla comenzó con un ataque a traición contra los que estaban en la parte final de la larga columna hebrea, es decir, todos los débiles, cuando estaban cansados y trabajados. Este infame ataque fue considerado por Dios como un insulto personal y a su debido tiempo Dios ordenó a Saúl que los destruyeran. Sin embargo, el ataque de los amalecitas en Refidim fue permitido por Dios por la murmuración de los israelitas por la falta de agua. El plan inicial de Dios para Israel no incluía luchas ni guerras contra otros pueblos. Y de hecho, la ley de la guerra en Deuteronomio 20 fue dada solo después de los 40 años de vagar en el desierto, que también fue consecuencia de la incredulidad de Israel. Las mismas circunstancias exigían nuevas estrategias y Dios entonces exigiría a Israel que cumpliera, que, combatiera contra los cananeos. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejaréis con vida, ninguna persona dejaréis con vida, sino que las destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 20, 16 al 18. La gran maldad de las idolatrías de estos pueblos, sumada al rechazo de la misericordia, exigía ese castigo. Cuando la maldad de los amorreos llegó a su colmo, vino el castigo. La participación de Israel en las guerras contra los cananeos se convirtió en una forma de desarrollar una confianza incondicional en la ayuda de Dios. Sin embargo, no debían olvidar que el resultado de cada batalla estaba en última instancia en manos del Señor, y que ellos solo podían influir en el resultado de una guerra, y eso era con la virtud de su fe o su incredulidad. En conclusión, jamás les había mandado el Señor a los israelitas que subieran y pelearan. No quería que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Aún hoy
obra el Señor en forma similar para glorificar su nombre e inducir a los hombres a reconocer su justicia. Cuando los que profesan amarle se quejan de su providencia, menosprecian sus promesas y cediendo a la tentación se unen a los ángeles malos para hacer fracasar los propósitos de Dios, con frecuencia el Señor predomina sobre las circunstancias, de tal manera que se trae a estas personas al punto donde, aunque no se hayan arrepentido de corazón, se convencerán de que son pecadores y se verán obligadas a reconocer la maldad de su camino y la justicia y la bondad con que las trató Dios. Así es como Dios crea medios para contrarrestar y hacer manifiestas las obras de las tinieblas. Así será cuando por fin se derrame la ira de Dios, cuando el Señor venga con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad. Todo pecador se verá compelido a ver y reconocer la justicia de su condenación.